السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Jamás alcanzaréis la piedad a menos que gastéis de lo que amáis. Y Allah conoce con seguridad cualquier cosa que deis. Cada creyente desea alcanzar la cercanía con Dios haciendo el bien. Y Allah Ta'ala, en este versículo, llama la atención de los creyentes que si queréis hacer el bien para ganar el contento de Allah Ta'ala, debéis recordar que el hacer el bien implica sacrificio. Por lo tanto, para conseguir el contento de Allah es necesario sacrificarse y hay que sacrificar aquello que es muy querido, hay que sacrificar aquello de lo que uno está obteniendo beneficio, hay que sacrificar aquello que os proporciona confort, hay que sacrificar todo aquello que puede ser una fuente de mejora para el futuro de vuestros hijos. Todos estos sacrificios no son sacrificios cualesquiera, porque el dinero siempre le ha gustado al humano, al ser humano. Allah Ta'ala también así lo ha explicitado en el Santo Corán, que el oro, la plata, las propiedades, los animales, los huertos son muy queridos para el ser humano y también es un motivo de orgullo por parte del ser humano cuando poseen estas cosas. Hoy, dice Azur, en esta época materialista, cuando la nueva tecnología no solo nos ha acercado a todos, sino que esta tecnología y este sistema económico ha elevado nuestras ansias materialistas, independientemente de que uno
tenga capacidad de comprar estos deseos o no. El ansia por comprar, el amor hacia el dinero y el esfuerzo por conseguirlo ha llegado a su culmen, para que con este tipo de objetos se pueda llegar, este tipo de objetos que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Concretamente en los países desarrollados ha llegado a su culmen. Si Dios no lo quiera, si hay un deterioro de la economía o hay una confrontación de alguna guerra, la gente iba a estar en un estado que no son capaces ni de imaginar. Esto es solamente una nota que he dicho sin mayor trascendencia. En todas las esferas desean tener el deseo de nuevas cosas bajo la excusa de que es necesario para vivir, y a través de los medios de comunicación y a través de la fuerza de la publicidad de los negocios, los países que son más pobres o países que están en vías de desarrollo, se les está dando a conocer este tipo de objetos. Y en estos países, aunque no sean muy pobres, al menos la gente media, la gente que busca estos nuevos medios, estos nuevos objetos, y de esta forma el materialismo está llegando a su cima en esta situación. Para conseguir la bondad debemos sacrificar aquello que nosotros queremos, hay que sacrificar nuestros deseos, hay que sacrificar nuestros conforts. Para un materialista es algo muy extraño, un fenómeno muy extraño, y una persona materialista dirá que estos son cosas del pasado, o dirá que es verdad ayudar a los pobres, hay que ayudarles, es verdad, dad algo en las organizaciones caritativas, pero decir que lo que sea más querido para vosotros debéis gastar de ello, debéis aplastar vuestros deseos y sacrificaros por los deseos de los demás, o debéis sacrificaros por la religión, es algo extraño para este tipo de sociedades. Pero el mundo no sabe que en esta época también hay gentes que aspiran o conocen o buscan e intentan practicar en esta época estas enseñanzas. La palabra al-bir del Santo Corán es alcanzar la piedad, llegar a un estado de bondad que permita a uno no estar parado hasta que no se beneficie el otro, un tipo de bondad que mantiene inquieta a una persona hasta que su vecino no está confort, una inquietud que para propagar la religión da su tiempo, su vida, su dinero, y eleva los rangos hasta cimas. Un tipo de bondad que implica una obediencia y no se mira qué es lo que es querido para mí, porque lo más querido en ese momento es obedecer las ordenanzas de Dios para conseguir esa bondad que permita acrecentar el rango del taqwa, del temor de Dios, de la piedad. Mucha parte del mundo no sabe quiénes son este tipo de personas. Son estas personas las que
han seguido al devoto verdadero y ardiente del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y han conseguido el conocimiento para alcanzar la piedad. Para alcanzar la piedad han intentado seguir aquellos luminosos minaretes donde la luz y la guía deriva de ellos y que en su día consiguieron beneficio los seguidores del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sus ejemplos fueron extraordinarios cuando el versículo fue revelado: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha Ansari, que era un compañero del santo profeta Muhammad en Medina, tenía huertas de dátiles, y donde el huerto más importante era muy querido para Hazrat Talha, y estaba al lado de la mezquita Nabawi. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía ir también a este jardín, a este huerto, y cuando este versículo fue revelado, Hazrat Abu Talha fue con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo que lo que más quiero, la propiedad que más quiero es el jardín de Beroja, este huerto, y lo quiero ofrecer en el camino de Dios. Estas eran las personas que eran estrellas luminosas y nos mostraban el camino. Por lo tanto, el ejemplo de estos compañeros del santo profeta Muhammad, poniendo estos ejemplos, el Mesías de nuestra época, la paz sea con él, nos ha citado ejemplos varios, y en distintos escritos, siguiendo las enseñanzas del Santo Corán, nos ha abierto los caminos para conseguir la piedad y para impartir los niveles de sacrificio. Nos dijo cómo poder establecernos en esos ejemplos que siguieron a los que siguieron los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijo el santo Mesías prometido que a los que siguen al santo Mesías prometido tienen que seguir estos ejemplos. En un escrito, el santo Mesías prometido dice que gastar de las cosas que no nos sirve y las cosas inútiles, no puede uno decir que está gastando por conseguir la bondad. El camino de la bondad es muy estrecho. Debéis pensar que si gastáis lo que es inútil, no sirve, porque cuando el Santo Corán dice Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, y es que hasta que no gastéis de la cosa más querida, más apreciada que vosotros tengáis, hasta ese momento no podéis conseguir el rango de queridos. Si no queréis tener un sacrificio y no queréis obtener un rango adecuado de piedad, ¿cómo entonces podéis tener éxito? Los compañeros del santo profeta Muhammad llegaron a ese rango así por así. Para conseguir los medios materiales, ¿cuántos sacrificios hay que pasar? Por lo tanto, al final, se encuentra un estatus. Al final, pensad cuál era el estatus de los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que les dio la paz de interior y la tranquilidad, y era un signo para conseguir el contento de Allah. Se consiguió sin nada. De hecho, es que el contento de Allah, que es la fuente de toda la felicidad, no puede ser conseguida hasta que no se pasen durezas temporales. A Dios no se le puede engañar. Benditos sean aquellos que siguiendo el camino de Allah, no les importan los sacrificios, porque la felicidad eterna y el confort eterno viene después de ese sacrificio temporal. En una reunión, el santo Mesías prometido dice, Hazrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam, que el hombre tiene un gran amor hacia el dinero. Por eso,
Los que interpretan los sueños dicen que si alguna persona ve que ha sacado su hígado y se lo da a otro, significa el dinero. Esta es la razón por la que para conseguir la verdadera devoción a Allah es necesario seguir este versículo del Corán, que no podéis conseguir la piedad a menos que no gastéis de lo que realmente amáis. Porque para la creación de Dios, la simpatía, la compasión, es necesario gastar dinero para ellos, y para la creación de Dios, para conseguir la compasión hacia ellos, es algo que no puede hacerse si no hay una fe completa, y que el hombre no puede beneficiarse a menos que el ser humano no haga este sacrificio. ¿Cómo puede dar beneficio a los demás si para la compasión de los demás no se sacrifica? Para este sacrificio es necesario seguir el versículo del Corán, y es que gastando en el camino de Allah es un estándar y mide la capacidad de la bondad y piedad. Este estándar de devoción de Dios se ve en la vida de Hazrat Abu Bakr, Dios esté contento con él, y es cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionaba algún requerimiento, trajo absolutamente todo lo de su casa para donarlo en el camino de Allah. La comunidad del Santo Mesías prometido, al-Islam, creó no solamente personas que escuchaban estas palabras y luego miraban hacia otro lado. No, al contrario, su comunidad estableció estándares de sacrificio. El Mesías prometido, al-Islam, hablando de este tema en sus reuniones, solía decir, en una ocasión dijo que viendo el sacrificio de los hermanos, veo que cientos de nuestra comunidad se han unido, que apenas pueden ponerse un vestido y pueden ponerse una sábana para cubrirse. No tienen ninguna propiedad, pero su sinceridad, su devoción, su amor, su lealtad no tiene límites y causa extrañeza cuando uno les ve. Dijo también en otra ocasión que el progreso y el cambio que se encuentra en nuestra comunidad no puede encontrarse en otro sitio. Esta era los que siguieron sus enseñanzas consiguieron este estatus, este rango, y consiguieron también el contento del Santo Mesías prometido. Pero esta sinceridad disminuye con el tiempo. Ciertamente no. Dice Hazur, hoy hay hombres dentro de la comunidad Ahmadía, mujeres, niños en la comunidad del Santo Mesías prometido que también exceden en la sinceridad. Y no es el caso de algunos lugares o se pueden ver a lo largo del mundo, que cumplen el versículo de jamás alcanzaréis la rectitud, la piedad, a menos que gastéis de lo que amáis. Compiten en las bondades. Están los antiguos, están también los nuevos, que tras aceptar el Ahmadiyyat apenas llevan poco tiempo dentro de la comunidad. Algunos han entrado hace solo meses, y sus preferencias antes eran materialistas, pero ahora están dispuestos a sacrificar todo lo que consideran querido por el bien de la fe. Este cambio revolucionario ha sido creado por el Santo Mesías prometido en esta época y ha cambiado las preferencias de las gentes
Y hoy las palabras del Santo Mesías prometido se cumplen, han probado ser verdaderas, y uno se extraña al ver algunos ejemplos, uno se queda sorprendido. Voy a poner algunos ejemplos ahora de esta gente sincera, como dijo el Santo Mesías prometido, que con dificultad a veces no tienen ni para vestir, pero en la sinceridad y fidelidad son ejemplos. Un ejemplo es el de una mujer que es ciega, que nuestro misionero de Sierra Leona nos escribe que hay una comunidad en Tambaru y hay una mujer que es ciega, y para el Tahrik Jadid escribió 2000 leones. Cuando fueron a pedirle, dijo, yo primero estaba preocupada porque no sé si iba a poder pagar, dado que soy ciega y no tengo tanto, y no sé si podía cumplir mi pacto. Dijo que bueno, he hecho una promesa, con lo cual voy a cumplirla. Cuando pensó que iba a tomar un préstamo de una hermana, pero la hermana Ahmadi le dijo que no, que eres ciega, no tienes posibilidad a lo mejor de devolvérmelo. Cuando la mujer ciega escuchó esto, se quedó muy preocupada, y cuando vino el secretario del Tahrik Jadid, que venga dentro de un rato, y empezó a hacer oración. Durante esta oración vino una persona que no era familiar, estaba fuera en su portal, y le llamó y le dijo, tengo una prenda para la cabeza, que por favor cómpramelo en 2000 leones. El valor de esta prenda era de 10.000 o 15.000 leones, y le preguntó por qué lo estás vendiendo tan barato. Le contó que ella tengo que pagar 2.000 leones para el Tahrik Jadid y no tengo. Ese hombre compró la ropa y le dio los 2.000 leones, y luego también le devolvió la ropa a ella. En países lejanos de África, una mujer analfabeta, ciega, esta es la sinceridad. Ciertamente esta sinceridad es Allah quien la crea. Otros ejemplos, el Rajasthan, el misionero encargado cuenta que hay una comunidad que se llama Bola Bali. Fueron de gira, y una persona que tiene 65 años, que siempre se está enferma y no tiene ninguna fuente de conocimiento, y a veces solamente trabaja 100 días al año, y la mujer trabaja también para mantener la familia. La situación de su casa también es difícil. Cuando se les dijo que hicieran el sacrificio financiero, porque es una obligación para los creyentes, dijeron pagar 1.050 rupias. Les pregunté que teniendo esta situación difícil en su casa, a pesar de ello, están dando una cantidad importante. Les dije que el secretario el de tesorería dijo que por favor guarden algo para ustedes. El hombre empezó a llorar y dijo que hemos guardado este dinero por la causa de Allah, y es un dinero para Allah, que Allah Ta'ala me dé salud para que pueda presentarle aún más. Hablando de sinceridad, a los amires esto les va a hacer pensar. En Benin, el amir de allí escribe que en Cotono, cuando al presidente de la comunidad le dijo que debería cumplir la lista de los Tahrik Jadid, había un Ahmadi antiguo
que estaba escrito entre los donantes. Cuando se le dijo que viniera, fue a la misión y dijo, ¿acaso ustedes saben que hay una persona que no ha comido durante una semana? Esta es mi situación, que yo quería pagar el Tariq y no tenía dinero y que Allah Ta'ala a lo mejor me está probando. Y dio una pequeña cantidad y dijo, esto es lo que tengo. Y ese dinero posiblemente lo hubiera cogido prestado. Dio el chanda, no se preocupó de sí mismo. La persona que fue a recoger el dinero dijo que yo le di algo de dinero porque si está la situación, yo quiero ayudarle. Y él, de los 10.000 francos, los devolvió porque dijo que también debo el chanda normal. Entonces, por favor, cojan el dinero que le corresponde del chanda. Esta es la sinceridad. No tienen ropa, pero están llenos de sinceridad. En Qadian nos dicen que la comunidad Ahmadiyya, Kudiatori, en el sermón del viernes se habló del Tehrik-e-Jadid y Hazrat Musleh Maud, en palabras de Hazrat Musleh Maud, la gente, se mencionaron ejemplos de personas que sacrificaron. La señora de Sadar, presidenta de la INA, se quitó una pulsera de oro y la donó para Tehrik-e-Jadid con la ayuda de Allah Ta'ala. Las mujeres de la comunidad, por las necesidades de la religión, presentan sus joyas y hay múltiples ejemplos en distintas partes del mundo. Las mujeres ahmadis tienen esta similitud y es que por la religión sacrifican las joyas más bonitas que tienen y esto solamente es una cualidad de las mujeres ahmadis. La secretaria de Tehrik-e-Jadid de Alemania escribe que en Hanau se hizo un seminario sobre Tehrik-e-Jadid. Cuando acabó el seminario fue una persona y dio las joyas de su mujer. Dijo que acabó el seminario, fuimos a casa y le dije a mi mujer que yo ya he escrito mi pacto. ¿Has hecho tú alguna promesa? Dijo que siguiendo el ejemplo, la orden del Santo Corán, lan tanalul birra, que no alcanzaremos la piedad hasta que gastemos de lo que nos gusta. Entonces dio las joyas de su boda para el Tehrik-e-Jadid. El Amir de Lahore escribe que una mujer había escrito una promesa mediana para el Tehrik-e-Jadid, pero cuando se le dijo que diera más, se levantó y trajo una caja con joyas y dijo: todo esto es por la causa de Allah, y sacó las pulseras más pesadas y las dio para Tehrik-e-Jadid. Una mujer vive en el sur de la India. Hay distintas tribus, distintas lenguas, distintas culturas. Otras viven en Pakistán, la tercera vive en Alemania. Pero a la hora de sacrificarse, el pensamiento es el mismo. Esta es la unidad en el ejemplo del sacrificio que el Santo Mesías prometido creó en su comunidad. Este es un favor de Allah Ta'ala que Allah Ta'ala muestra a los Ahmadis. En África voy a relatar el relato de nuestro misionero, que había una persona que durante la oración en Sego, durante la oración del viernes, el tutor dijo que esta es una familia de Maulvis, pero ellos han hecho el bet. Dijo que vengo a pagar el chanda porque he escuchado
en la radio un sermón del Khalifatul Masih, del Khalifa, sobre el chanda. Cuando le dijo cómo había que gastar en el camino de Dios, siguiendo este versículo del Santo Corán, dijo que el sermón que he escuchado en la radio, ese es el mismo versículo, y había pensado dar 5.000 francos CFA, pero Satanás me metió dudas y solamente pensé dar 2.000, pero ahora cuando me ha vuelto a recitar este versículo, pienso dar los 5.000. Y este ha sido el dinero que él ha ofrecido. Los nuevos Ahmadis en el sacrificio económico están progresando muy adecuadamente a las personas que se sacrifican en el camino de Dios, y cómo se producen frutos, y luego en su fe y en su sinceridad ellos se desarrollan. Voy a presentar algunos ejemplos del Congo. Una persona relata, el señor Ibrahim, que soy un granjero y soy agricultor. Antes, dice, cuando he empezado a dar el chanda, mi cultivo, mi cosecha ha crecido mucho y me ha quedado claro el significado del dar, y mi vida se ha transformado después de estas pruebas que he visto, estas evidencias. Una persona del Congo dice que también soy agricultora y he empezado a pagar el chanda después de cada cosecha, y he experimentado que pagando el chanda mi ingreso se duplicaba. Nuestro misionero del Congo escribe que un misionero Ahmadi le dijo a un Ahmadi que pagara el Tariq Jdid, y dijo que iba a pagar 20.000 francos, aunque no tenía trabajo, pero a la hora de cuando hizo la promesa, encontró un trabajo y está trabajando como manager y está pagando regularmente su chanda, su donación, y dice que todo esto es debido a las donaciones que hacen. El Naib Kilul Mal de Kadian, de Kerala, comenta que un hombre dijo que cuando Khalifatul Masih anunció el nuevo año del Tariq Jdid y dijo que puso ejemplos de gente sincera en África que a pesar de la pobreza pagaban donaciones generosas, y siendo nosotros personas nosotros con cierto poder, dijo que en vez de 200.000 rupeas pagaría 500.000 rupeas. Esta persona empezó a llorar y para cumplir su promesa escribió a Hazur, me escribió a mí para oraciones para que él pudiera cumplir esta promesa. Al cabo de un tiempo, el Naib Kilul Mal vino a saludarle y se entrevistó con esta persona y pagó la totalidad de su donación, y dijo que después de pagar este dinero, Allah Ta'ala me ha dado muchísima bendición en mi trabajo, y ahora me resulta difícil incluso manejar, controlar, dirigir mi trabajo. El inspector del Tariq Jdid, el señor Ibrahim de Karnataka, dice que en una comunidad una persona, escuchando a Hazrat Musleh Maud, pagó el sueldo de un mes suyo, que era 73.000 rupeas, pero cuando fue a pagar, pagó 100.511. El resultado es que Dios mostró un milagro a esta persona, y es que una persona le había pedido un dinero que había prestado y no le pagaban, pero esa persona de forma espontánea apareció y, pidiendo perdón, le devolvió el dinero por completo, el dinero que le debía. Cómo acrecienta la fe de Allah Ta'ala a través del sacrificio económico se ve también en el mundo entero. En Uzbekistán, un nuevo Ahmadi
dice que durante un tiempo largo estuve viviendo en Moscú y sé más o menos lo que gano anualmente. Sin embargo, este año cuando he hecho el BED y he empezado a pagar el chanda, mi beneficios han incrementado exponencialmente y no he ganado durante los últimos 13 años lo que he ganado este año, y sé que esto es debido a la bendición de gastar en el camino de Dios. En Burkina Faso, el misionero escribe que hay un pueblo, una persona se entrevistó con el tutor y dijo que quería hacer el Hajj, pero no tenía medios económicos. El señor tutor, el misionero, le dijo que pagara regularmente el chanda porque Dios mismo le iba a proveer los medios para ir al Hajj. Esta persona comenzó a pagar regularmente sus donaciones y al cabo de un tiempo dijo que Dios había cumplido su deseo para cumplir el Hajj. Dijo que no todo ello se debe a la bendición del chanda, y también ya ha vuelto del chanda y sigue pagando con constancia sus donaciones, el chanda. En la comunidad de Burkina Faso, una persona, el presidente de una comunidad, comenta había mucha dificultad económica en su casa quería comenzar un proyecto, pero no, por falta de dinero no podía. También era el Yalsa de Burkina Faso y dijo que en el Yalsa dijo que había que dar sacrificio económico. Decidió pagar el Yalsa según llegó. Lo primero pagó todo el chanda que debía y también hizo la promesa de pagar el chanda en su momento. No había pasado ni un mes que todas las dificultades se resolvieron y con la gracia de Dios el proyecto ha finalizado. Todo esto es debido a la bendición de Allah Ta'ala. El Amir de Canadá dice que una persona perdió $250,000. Se le dijo que pagaras el chanda obligatorio porque tu dinero sería bendito. También hay que decir que el chanda normal hay que pagarlo. Después empezó a pagar el chanda de forma regular y al cabo de un tiempo, cuando leí el dicho de Muslim Maud que el Tariq Jadid hay que pagarlo al principio del año, y empecé a pagarlo desde el principio. Durante 3 años ha estado pagando está pagando Tariq Jadid al principio del año con la ayuda de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala me ha ayudado que ya he pagado todas mis deudas sino que mi situación financiera ha mejorado. No hay ninguna duda que quien gasta en el camino de Allah, Dios le ayuda. El Amir de Canadá me escribe que una persona comenzó un negocio y pagó $1,000 para Tariq Jadid. Se le dijo que usted debe por lo menos pagar $5,000 y me dijo que escribe a Khalifatul Masih para oraciones y que Allah Ta'ala le permita cumplir su promesa. Al finalizar el año, cuando el secretario de Tesorería fue a pedirle, le dijo que Dios me ha bendecido mucho mi negocio y este año voy a pagar los 5,000 en lugar del año que viene. Intentaré el año que viene acrecentarlo. El Amir de Estados Unidos escribe que hay una comunidad de Seattle, hay una persona que en 1974 y 1984 nuestros negocios fueron quemados en Pakistán, pero cada vez que se quemaban nuestros negocios, Allah Ta'ala nos bendecía más. Este año esta persona ha hecho una promesa de $100,000 y su negocio se ha expandido de tal forma que es inimaginable para ellos. Una persona de Chicago vino con $38,415. Cuando se le preguntó por qué ha puesto esa cantidad, dijo porque es lo que tenía
lo que tenía en mi banco. También hay gentes en estos países que en este mundo materialista también hacen sacrificios y dan todo lo que tienen en la causa de Dios. De los nuevos que están entrando también se ven ejemplos en los países árabes que en noviembre de 2011 hizo el BED, el año pasado su mujer hizo el BED, cuando el secretario de Tesorería le dijo que entre los dos, marido y mujer, que hablabais respecto a la comunidad Ahmadía era quien marido y mujer solían de hablar que la comunidad Ahmadía es la que de forma adecuada gasta en el camino de Dios. A través de ellos, debemos gastar a través de ellos. Con la ayuda de Allah Ta'ala, su mujer también no era Ahmadi, ahora ha hecho Bet, ha entrado en la comunidad y entre los dos han dado 14,000 pounds para Tehreek-e-Jadid y es la máxima donación que se ha hecho en este área. En la región de Londres, en Worcester Park, cuando se dijo que eran más contribuciones para cumplir el objetivo, una familia que había ahorrado para sus vacaciones, dieron este dinero para el Tehreek-e-Jadid y se quedaron en casa. El ejemplo del sacrificio económico entre los hombres, niños, mujeres, hay múltiples ejemplos en este mundo de hoy, donde hoy las preferencias del mundo son los deseos materialistas. Sin embargo, los Ahmadis, con la ayuda de Allah, por seguir el contento de Allah, se sacrifican. El misionero de Uganda escribe que a una persona se le dijo que cumpliera su promesa de Tehreek-e-Jadid. No tenía otra cosa salvo, tenía un gallo y lo presentó como chanda de Tehreek-e-Jadid. Dijo que no tengo otro dinero porque tengo que pagar los colegios de los niños, pero primero cóbrense la parte de Tehreek-e-Jadid. El secretario nacional de Tehreek-e-Jadid de Estados Unidos dice que un niño de 11 años ahorró dinero para comprar un videojuego. Los niños en esta edad están muy interesados y aparte de los videojuegos no ven otra cosa. Pero cuando se le dijo que tenía que pagar el Tehreek-e-Jadid, los $100 que había ahorrado los dio como chanda y de esta forma este niño dio preferencia a la religión frente a los asuntos del mundo. También muchos niños dieron también para Tehreek-e-Jadid. Viviendo en Estados Unidos, tener este pensamiento ciertamente es necesario resaltarlo y a sus padres deben dar gracias a Dios y la forma de agradecer a Dios es que en sus oraciones y en sus sacrificios ellos acrecienten los sacrificios. En Uganda, una comunidad, un niño aprendió la oración y ahora es quien dirige la oración y es quien hace la oración del viernes. El señor Amir le dio un premio y ese dinero los dio para el Tehreek-e-Jadid. Al cabo de un tiempo, este niño participó en un funeral. Cuando era el momento de la oración, este niño dio un azán de forma muy melodiosa. Una persona también le dio un premio y ese dinero también lo dio para Tehreek-e-Jadid como donativo. Al ver a este niño, otros niños de esta comunidad empezaron a ofrecer también y algunos niños empezaron a decir que ahora vamos a trabajar son gente pobres, cavando tierra para pagar las contribuciones. Este año 6 niños han dado más dinero de lo que habían prometido. Allah Ta'ala está generando este tipo de personas sinceras en el mundo entero que son seguidores del santo
Mesías prometido, que entienden el espíritu del sacrificio, que Allah Ta'ala quiera que este espíritu continúe siempre y que progresemos en el taqwa. Ahora hablo ya, anuncio el nuevo año del Tariq Jadid, presento el informe del año pasado. Con la ayuda de Allah Ta'ala, es el 82º año del Tariq Jadid, que terminó el 31 de octubre y empieza el 82. Los reports que han venido en el dinero son 9.217.800 pounds, alhamdulillah. Es 147.000 el pounds más que el año pasado. En Pakistán, a pesar de sus dificultades, están manteniendo su rango y su número es el primero. Después, aparte de Pakistán, está Alemania. En primer lugar, con Alemania, es espíritus muy alto. Las mezquitas que se han construido están haciendo sacrificios y están haciendo sacrificios extraordinarios y de forma inquieta. Me escriben que Dios nos dé la oportunidad de hacer una mezquita y están preparados para hacer cualquier sacrificio. También participan en otras apelaciones. El número 2 es UK, Britania, tercero Estados Unidos, Canadá, Australia, sexto India, séptimo los países de Oriente Medio. Hay una comunidad en Middle East, en octavo Indonesia, luego otra comunidad de Middle East, de Oriente Medio, y 10 Ghana, y Suiza es el número 11 este año. Ghana este año ha mejorado según su moneda local, es que más ha pagado los miembros de esta comunidad. Más de 60% han mejorado. Australia está en número 2 en dar el dinero, y los países árabes y luego los Canadá, etcétera. En cuanto a per cápita, aparte de los dos países árabes, era Suiza, es el primero. Con la ayuda de Dios, en los países árabes está creciendo el espíritu del sacrificio. Entonces, por persona, Estados Unidos es la cuarta posición, Australia la quinta, Inglaterra, después Alemania y después Noruega. En cuanto a las pequeñas comunidades, Singapur, Finlandia, Japón y los países de Oriente Medio. En los países africanos hay que mencionar a Ghana, Nigeria, Mauricio, Burkina Faso, Tanzania, Gambia y Benín. En cuanto al número de participantes, siempre llamo la atención para que suban el número, y se dieron también objetivos en las comunidades con la ayuda de Allah. Este año se ha incrementado 100.000 personas, y es un total de 1.311.000. Australia ha trabajado mucho y el 94% de la gente está pagando. En Canadá el 91%. India también ha trabajado duro a este respecto, y si no han enviado el informe, que lo envíen. En los países africanos se ha trabajado mucho. En Mali, en Burkina Faso, Congo, Guinea Conakry, Camerún, Ghana, Senegal y Sudáfrica.
ellos han trabajado para conseguir más donadores. En la oficina primera eran 5.927 registros, de los que 85 pertenecen a personas que aún viven, mientras que 5.842 están siendo pagados por las familias en lugar de la persona fallecida. Las comunidades de Pakistán, en primer lugar es Lahore, segundo Rabwa y el tercero es Karachi. Y luego, a la hora del pago, los que más han sacrificado: Islamabad, Multan, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan, Wahabalpur, Wahabalnagar y Jhang. Las 10 distritos que han dado más sacrificios: Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Umerkot, Gujranwala, Gujarat, Toba, Tek Singh, Mirpur Azad Kashmir, Okara, Nankana Sahib y Sangarh. En los 10 comunidades en Estados Unidos que han sido Azul está hablando de distritos de Pakistán también. En Alemania no es Reutermark, Cologne, Lida, Mediebad, Neusenburg, Freiburg, Reich y Koblenz. Frankfurt, Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Mannheim, Orfelden. Azul está mencionando las comunidades de Alemania. En Estados Unidos, Silicon Valley, Detroit, Los Ángeles, Seattle, Virginia Central, York y Harrisburg. En Inglaterra, London A, London B, Midlands, Northeast y South. Por cápita, las comunidades son Islamabad, Midlands, Southwest, Northeast y Scotland. En cuanto a las comunidades más grandes, la primera es Masjid Fazal, luego Regent's Park, Worcester Park, New Malden, Gillingham, Birmingham South, Thornton Heath, Wimbledon Park, Bradford y Glasgow. Entre las comunidades pequeñas, Leamington Spa, Wolverhampton, Spen Valley, Coventry y Newcastle. Entre las comunidades pequeñas en cuanto a contribuciones, Devon, Cornwall, Leamington Spa, Span Valley, Swansea, Wolverhampton. Canadá, Calgary, Peace Village, Toronto, Vaughan y Vancouver. En cuanto al dinero coleccionado, Edmonton, Durham, Saskatoon, South Georgetown y Ottawa. En Australia, las 10 primeras comunidades: Castle Hill, Melbourne South, Brisbane, Logan, Brisbane South, Canberra, Adelaide South, Hampton, Blacktown, Mount Marsden Park. En India, las comunidades Kerala, Hyderabad, Calicut, Kerala, Kadian, otra ciudad de Kerala, Kannur Town, Kerala, Bengali, Kerala, Calcutta, Bangalore, Karnataka, Solur, Tamil Nadu. Y en cuanto a sacrificio, las regiones Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi y Maharashtra. Que Dios les llene de bendiciones a todos los participantes y que les dé aún más capacidad para progresar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم